Mundo Yoruba. Un espacio donde el saber está al alcance de todos. Somos la comunidad latino-afrocubana más grande de Hispanoamérica. Si te gusta o practicas el mayombe, la santería o ifá, entonces suscríbete a nuestro canal y sé parte de esta gran comunidad. Unidos somos más fuertes. Únete. Salam aleikum, malekum sala. En Zambia nos acutare hasta la Macimena. Este es el podcast número 8 de la serie Bilongos Ancestrales, donde explicaremos en detalles diferentes formas y estilos de bilongos hechos al pie de la inganga para alcanzar algún beneficio deseado. Hoy vamos a conocer un bilongo para activar el poder del lucero. Lucero es uno de los secretos del palo más complicadas y complejas de manejar, por ello siempre debemos ser agradecidos y estar siempre atento a él. Recuerda, Lucero es quien se entera primero de todo y le cuenta a los enfumbis. Lucero no duerme, está siempre activo. En palabras de A centavos, podrías decirse que el lucero de una enganga es el chismoso. Todo lo ve, todo lo escucha y todo lo dice. Así que hay que tener al lucero contento si queremos beneficiarnos de él. Les contaré la forma más fácil de atenderlo de tal forma que él siempre esté activo y alerta de todo lo que pasa a nuestro alrededor. Importante recordar que la atención del lucero debe ser el primer lunes de cada mes, a tempranas horas del día, es decir, antes de que salga el sol. Al lucero se le atiende de madrugada y jamás se atiende de noche para agradecerle. Es un error. Cuando se atiende al lucero de noche es para hacer bilongos, para arrear al lucero para que haga algo, pero no para darle las gracias. No me voy a poner a explicar la dualidad del lucero, porque ya deberían de saberlo. Vamos a necesitar lo siguiente. Una jícara de coco pequeña, pintada por fuera de color negro con un punto rojo, y por la parte de adentro de color rojo con un punto de color negro. Aceite de maíz. Aceite de coco. Aceite de palo. Aceite de palma real. 21 astillas pequeñas de palo de guayaba. Vino seco. 21 granos de maíz tostados. Jutia ahumada y pescado ahumado. Corojo. Algodón. Miel de abeja. Estando frente a la enganga principal, con el lucero, si quien lo hace es un enguello o pino nuevo deberá estar con algún mayor del munanzo. Y si quien hace la obra es un tata enquisi, no necesita la presencia de un mayor, y allí confirmar los materiales, darle conocimiento al enfumbí de lo que se hace. Una vez obtenida la licencia de sus mayores en el munanzo y del enfumbí, se coge en una botella de vidrio de 1 litro con tapa y se llena la botella de vidrio con 3/4 del aceite de maíz, luego le echa 7 cucharadas de aceite de palo, 7 cucharadas de aceite de coco y 7 cucharadas de aceite de palma real, lo agita un poco y le echa un soplo de humo de tabaco y tapa la botella de vidrio rápidamente para que no se escape el humo. Coloca la botella frente a la enganga y al lucero por 21 minutos, mientras usted fúmele un tabaco y échele aguardiente, dele conocimiento de lo que hace y para qué lo hace al enfumbí. Pasado esos 21 minutos, abra la botella y métale las 21 astillas de madera de palo de guayaba, los 21 granos de maíz tostado, una cucharada pequeña de jutía ahumada y una cucharada pequeña de pescado ahumado, échele también una pequeñita cucharada de manteca de corojo. Sóplele aguardiente y humo de tabaco, y tápelo rápidamente para que el humo no se escape de la botella. Coloca la botella frente a la enganga y al lucero por 21 minutos, mientras usted fúmele un tabaco y échele aguardiente, dele conocimiento de lo que hace y para qué lo hace al enfumbí. Abra la botella y métale el secreto del lucero en la botella, sóplele bastante humo de tabaco, tápelo rápidamente para que el humo de tabaco no se escape de la botella. Aclaratoria: cada casa de palo tiene sus propios secretos de sus luceros, este debe preguntárselo a su padrino o a algún mayor de su casa de palo. Se coloca la botella de nuevo frente a la enganga y al lucero. Se le da de comer un pollo a la enganga y al lucero. Se deja la botella reposando allí por un día. Luego de allí estará lista para usar solo el primer lunes de cada mes, a primera hora de la mañana antes de que salga el sol.
cómo debe atender a Lucero. El primer lunes de cada mes, se levanta bien temprano, coge la jícara pequeña de coco. Esta jícara debe ser lo más pequeña posible, y debe sí o sí ser de coco. Agarre la jícara y échese un poquito de miel en su dedo medio de la mano derecha y unte todo el borde de la jícara por la parte de adentro con miel y unte también con el mismo dedo el fondo de la jícara con miel. Es solo untarle miel, no exagere, es solo mojarse el dedo con miel y con eso es más que suficiente para untar el borde y el fondo de la jícara de coco. Espolvoree un poco de jutía ahumada y pescado ahumado por el borde y el fondo de la jícara por donde unto la miel. Luego en esa jícara le echará un pequeño chorrito de vino seco, que cubra todo el fondo, tampoco exagere con el vino seco, es solo un chorrito, y luego llenará el resto de la jícara con el preparado de la botella de vidrio. Con el algodón blanco hará una mecha y la colocará dentro de la jícara. Para hacer la mecha con algodón deberá conseguirse una pequeña tablita circular de madera lo más fina y delgada posible, le abre un hueco en el centro y allí mete una pequeña mechita de algodón, eso lo coloca dentro de la jícara, así se evitará que se hunda la mecha de algodón. Salude al lucero con los 3 golpes al suelo y coloque la jícara preparada frente al lucero. Prenda la mecha de algodón de la jícara y jale o arree a su lucero, dele las gracias. Recuerde, cuéntele todo a su lucero, hable con él como si hablase con su tata mayor o padrino, fúmese un tabaco y sóplele aguardiente al lucero. Y colóquele la ofrenda favorita de su lucero como agradecimiento. A partir de aquí, ya dependerá de la maña de cada brujo y de la experiencia que se tenga de arrear al lucero. No les voy a engañar al decirle que, al hacer esta obra, ya podrán ver las manifestaciones del lucero, pues no, es de iluso pensar que una persona sin experiencia y sin práctica llegue a experimentar lo que experimenta un tata mayor con más de 30 años arreando a su lucero. Lo que sí les puedo garantizar es que no se nace con maña, sino que la buena práctica te da la maña. Esta obra puede parecer simple, pero no lo es, en ella se encierra uno de los secretos más complejos del lucero, ya que con ella el tata mayor se entera de muchas cosas y para el engueyo o pino nuevo comienza sus primeros pasos como brujo. Si hace esta obra constantemente en el tiempo y se es observador, podrás darte cuenta de los mensajes que puede darte el lucero. En mi caso, si yo le hago una pregunta al lucero, este me responderá aumentando o disminuyendo el tamaño de la llama. Si yo le pregunto por una persona y esta persona ha muerto, pues la lumbre se apaga. Si por casualidad llegase a tener algún trabajo de brujería, pues lucero me dejará una señal, que puede ser quemar toda la jícara, que es una señal entre nosotros de entrar en guerra. Si alguno de mis ahijados está haciendo algo mal, o está en algún problema, él me lo hará saber. Que todo esto lo puedo obtener preguntando con el chamalongo, sí es cierto, pero es más laborioso con los chamalongos. En cambio, con esta obra, mi lucero me cuenta el chisme sin siquiera yo hacerle una pregunta, solo agarro, le prendo su lumbre y listo, él me dará las señales que crea que yo deba saber, así de simple, que alguien me va a traicionar, lucero me lo cuenta, que alguien está enfermo, lucero me lo cuenta, que alguien está tratando de hacerme algún trabajo de brujería, lucero me lo cuenta, lo que algún ahijado le cuente a su lucero, lucero me lo cuenta. Por ello el padrino le dice al ahijado, cuéntele todo al lucero que él se lo dirá al enfumbe. Eso sí, no culpe a su lucero de que usted no esté informado, si de vez en cuando es que usted atiende al lucero, y lo hace de una forma que no tiene sentido. Por ello se le recuerda a todo el que posea un lucero que sí o sí debe atender a su lucero todos los primeros lunes de cada mes por el resto de su vida para que su conexión sea cada vez más fuerte. Una vez se apague la lumbre del lucero, lava la jícara y la guarda hasta la próxima vez. Esto debe hacerlo el primer lunes de cada mes, sin falta. Verás que tu conexión con lucero irá aumentando poco a poco. Hazle caso a tu intuición, porque lucero hará todo lo posible para comunicarse contigo en caso de peligros. Hay quienes que por flojera sustituyen la lumbre de la jícara por una vela blanca y se pierden la oportunidad de recibir mensajes de lucero. No es que las velas comunes blancas no se puedan usar, claro que sí,
Hay muchos bilombos en los cuales son muy efectivas, pero no para establecer una comunicación entre el lucero y el tata. Yo suelo utilizar la vela blanca cuando estoy con personas extrañas o con algún cliente o alguien fuera de mi círculo de confianza o para hacer algún bilombo, hasta allí, y valga la aclaratoria, que esas velas blancas también llevan su secreto, no es así de simple no más, de tomar una vela cualquiera y encenderlas, pero ya eso ustedes deben saberlo. Ahora, en caso de emergencia, o por alguna razón, está fuera de la casa en un viaje, por supuesto que se puede sustituir la lumbre de lucero por una vela blanca, y aunque sea una vela blanca, favor no la encienda de noche, a menos que sea con otra intención. Importante, deberá rellenar con aceite de maíz lo gastado de la botella de vidrio. Podrá rellenar con aceite de maíz lo utilizado hasta por un año. Pasado un año se vuelve a hacer desde el principio al pie de la enganga el proceso, dándole de comer el pollo. Nota, queda bajo su responsabilidad el uso que le den a este conocimiento ancestral. Con los muertos no se juega. Recuerda, haz el bien y no miren a quién. Esto es todo por hoy, continuaremos en un próximo podcast. Si ya eres un suscriptor nuestro, apóyanos con un me gusta o un comentario, y si aún no te has suscrito, te invitamos a que te suscribas y así formes parte de una comunidad que está orgullosa de creer en los cultos afrocubanos. Nos vemos en el próximo podcast. En Zambia nos acutare hasta la Macimena.